Bien, ahora vamos a pasar a estudiar las posiciones relativas que hay entre dos rectas en el espacio. El año pasado, como trabajabais en dos dimensiones, veíais que dos rectas pues, podían ser paralelas, estaban contenidas en el mismo plano, podían ser coincidentes o podían cortarse en un punto del plano. Ahora vamos a añadir una variante más y es que esas rectas se crucen, porque claro, si yo tengo un bolígrafo en la mesa y pongo un bolígrafo atravesado más atrás, esta recta, aunque aquí parezca que se están cortando, en realidad esta está aquí delante y esa recta pasa por allí detrás. ¿Vale? Y entonces, de hecho, entre esta recta y esta recta hay cierta distancia, es como si hacéis como una especie de cruz con los brazos y no llegáis a tocarlo. Entonces esto se está cruzando y sin embargo estas se están cortando porque tienen un punto en común. Como podéis imaginaros, pues esto va a coger pinta de rangos y vamos a trabajar esto estudiando los rangos. Antes de meternos a verlo analíticamente, vamos a pensar un poco y podemos hacer como dos grandes grupos. Vamos a hacer un gran grupo con esto y otro grupo con esto. ¿Por qué? Porque si os fijáis, el vector director de la recta R y el vector director de la recta S son proporcionales. El vector director de la recta R y de la recta S aquí también son proporcionales. Es decir, estos dos vectores son linealmente dependientes. Y los dos vectores de esta recta también son linealmente dependientes. Sin embargo, en este caso de aquí, estos dos vectores no son linealmente dependientes porque no van a ser proporcionales ya que se cortan. Y estos dos, pues como es lógico, tampoco van a ser linealmente dependientes. Entonces, en estos casos hay dependencia lineal entre los vectores directores de la recta y en estos casos no la va a haber. Yo voy a coger dos rectas, voy a coger la recta S, que me la viene dada por un punto y su vector director, y la recta R, que viene dada por un punto y su vector director, ¿vale? Y vamos a ir analizando primero este gran grupo de aquí y después este gran grupo de aquí. Como veis, esto huele a combinación lineal y a matrices. Vamos a ir viendo. Rectas coincidentes o paralelas. Sus vectores directores hemos dicho que son proporcionales. Claro, imaginaos, recta V y recta W, es decir, recta cuyo vector director es V y cuyo vector director es W. En este caso serían coincidentes. El vector V y el vector W son proporcionales, de forma que el rango que forman, el rango de la matriz VW, que tiene esos dos vectores directores, es 1, ¿vale? Porque son combinación lineal uno de otro. ¿Por qué? Porque uno es directamente proporcional al otro. En el caso de que las rectas sean paralelas, si la recta es esta una y esta es la otra, sus vectores directores también son linealmente independientes, son proporcionales. En ese caso, también el rango formado por la matriz de los vectores directores es 1. ¿Cómo voy a diferenciar entonces cuándo son coincidentes y cuándo son paralelos? ¿Por qué? Porque claro, de momento lo único que sé es que si sus vectores directores, yo pongo un vector director, pongo otro vector director, esta matriz tiene que tener rango 1. Si tiene rango 1 estoy en este grupo de aquí, pero tengo que diferenciar entre este caso y este. La forma de diferenciar entre este caso es cogerme un punto de cada una de las rectas y formar un vector que lo vamos a llamar el vector PQ, que es este de aquí. En el caso de que el vector PQ, es decir, que yo haga la matriz, la misma matriz que antes, es decir, la matriz con el vector V, el W, y le añado el vector PQ, que es el formado con dos puntos, uno de cada recta, si ese rango sigue siendo 1, entonces sé que esas dos rectas son coincidentes. ¿Por qué? Porque todos los vectores son proporcionales entre ellos. Los tres son proporcionales, hay una combinación lineal de los tres y el vector y el rango es 1. ¿Qué pasa si son paralelas? Pues porque si son paralelas, el vector PQ evidentemente va a estar secante, va a ser secante respecto a los dos anteriores. Entonces, claro, la matriz que formaban estos dos vectores tenía rango 1, pero como este vector no es dependientemente lineal, me va a pasar que el rango de este vector y el que me he inventado yo con un punto de cada una de las rectas es 2. Por tanto, si el rango de los vectores directores de la recta es 1 y el rango añadiendo mi recta también es 1, son coincidentes. Si este es 1 pero este es 2, son paralelas. Más posibilidades. Este es el primer gran grupo. Ahora nos vamos a ir al segundo gran grupo. En el segundo gran grupo, las rectas hemos dicho que se cortan o se cruzan. Si dos rectas se cortan o se cruzan, el rango que forman los vectores directores de ambas rectas es 2.
¿Por qué? Porque si yo tengo esta recta de aquí, que es la recta W y la recta V, estos dos vectores no son linealmente dependientes. Si los tenemos aquí en un plano dibujado, pues tendríamos una aquí y otra aquí. En una casuística parecida estaríamos si estos dos vectores se cruzan en el espacio, ¿vale? Tendríamos, este negro de aquí, el V y el W. Estos dos vectores, como se cruzan, tampoco son linealmente dependientes. Por tanto, si el rango de los vectores directores de la recta es 2, quiere decir que las rectas o se cortan o se cruzan. Ahora, ¿qué tengo que diferenciar? Pues, ¿cuál es cada uno de los casos? Bien, caso que se corten. Si estas dos rectas se cortan, la recta V y la recta V y la recta W se cortan, el vector que determine en dos puntos cualquiera, vamos a acercarnos aquí un poquito más, yo cojo mi recta V y mi recta W y hago igual que antes, cojo un punto de cada una de las rectas y me hago otro vector, que es el vector PQ. Este vector PQ, si V y W estaban en el mismo plano, porque se cortan, estamos suponiendo que se vayan a cortar, el vector PQ también va a estar en el mismo plano. Y en un plano no puede haber tres vectores linealmente dependientes. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo haga el rango de la matriz V, W y PQ va a seguir siendo 2. Entonces, este y este eran linealmente independientes, pero el vector que yo añado con un punto de cada una de las rectas va a depender linealmente de los anteriores. Por tanto, si el rango era 2 con estos dos y al añadir el siguiente vector el rango sigue siendo 2, me estoy ante dos rectas que se cortan. Y como ya podéis imaginar, el último caso será cuando yo tenga mi recta V y mi recta W que se cruzan en el espacio. Estas dos van a formar un rango, van a formar una matriz de rango 2, porque son linealmente independientes. Si yo a esto le añado un vector PQ, que será un vector que una un punto de esta con un punto de esta otra, este también va a ser linealmente independiente a los dos anteriores. Por tanto, si el rango de V y W es 2 y al añadirle este vector es 3, estoy ante dos rectas que se cruzan en el espacio. ¿De acuerdo? Esta recta, esto lo que quiere decir es que están como subiendo y por eso se están cruzando, ¿vale? Y no pertenecen al mismo plano. Ahora os voy a poner un ejemplito de un ejercicio típico de este tipo de casos. Lo que pasa es que vamos a ver muchos más adelante porque hay infinidad de posibles ejercicios, ¿vale? Vamos a suponer que vamos a estudiar las posiciones relativas de la recta R y la recta S. La recta R me la dan de forma paramétrica y yo ya puedo saber el punto 2, 3 medio, 0. Y puedo saber el vector director 1, 2, 3. Y de esta, que es la otra recta que me dan, puedo saber un punto, menos 2, 1, 3, este de aquí. Y el vector director que es menos 3, menos 2, menos 1, que es este de aquí. Hemos dicho que para estudiar las posiciones relativas, lo primero que hacíamos era estudiar los rangos que forman los vectores directores. Es decir, el rango que forma una matriz con este vector y este vector. Pues me he puesto mis dos vectores aquí y me ha dado que el rango es 2. Porque son linealmente independientes. Bien, como sé que el rango es 2, tengo que estar en los casos que teníamos aquí a la derecha. O se cortan o se cruzan. Añado un vector. Este vector, en este caso el vector ARAS, ¿por qué? Porque he cogido este punto y este punto de aquí y restando coordenadas he formado este vector. Pongo la misma matriz que antes y añado ese vector de ahí, que como digo, lo he obtenido restando las coordenadas de estos puntos. Y me ha salido, este determinante me ha salido 0, por tanto el rango de esta matriz también es 2. Como la matriz esta es 2 y esta también tiene rango 2, resulta que estoy ante dos rectas que se cortan. Se cortan y tienen un punto común. Por tanto, la siguiente pregunta va a ser ¿en qué punto se cortan esas dos rectas? Para saber en qué punto se cortan esas dos rectas, va a ser un punto común a las dos. Cuando hay un punto común, pues esto huele ya a sistema de ecuaciones y a punto de corte entre sistemas de ecuaciones. En realidad lo que voy a necesitar es saber cuánto vale esto y cuánto vale esto.
¿Cómo lo puedo saber? Igualando. ¿Por qué? Porque esta X va a tener que valer lo mismo que esta X, esta Y va a tener que valer lo mismo que esta Y y esta Z lo mismo que esta Z, porque el punto es común. Como solamente tengo dos incógnitas, voy a coger dos ecuaciones. Y en este caso, como el 3 medio es muy feo, pues voy a igualar la X con la X y voy a igualar la Z con la Z. Si resolvéis este sistemita tan fácil, pues os sale que gamma vale menos 3 medios y lambda vale 1 medio. Y ahora yo me cojo estos valores de aquí y los puedo sustituir pues en la que quiera. O me cojo este y me lo sustituyo aquí y me da este punto, que es el punto de corte. O me cojo el gamma y me lo sustituyo aquí y también me va a dar este punto, porque hemos dicho que es un punto común. ¿De acuerdo? Esto sería el punto de corte entre dos rectas. Primero habría que estudiar si realmente se cortan y después pues tendríamos que determinar el punto, que como estáis viendo no es algo difícil. Os aconsejo encarecidamente que no os hagáis la típica tabla de rango 1, opción 1, si este es 1 y este es 1, si este es 1, eso 2. ¿Por qué? Porque estudiarse esta tabla lo único que os va a dar es problemas y dificultades y os vaya a liar. Pensadlo, como yo he ido pensando cada uno de estos vectores, porque es mucho más fácil. En cuanto pensáis cada uno de los problemas 4 veces, os va a salir directamente y no memorizáis la tabla, porque de verdad que os equivocáis un montón cuando intentáis memorizar la tabla. Pues nada, nos vemos en los siguientes vídeos, que ya más que contenido teórico, vamos a ir haciendo algunos ejercicios de puntos simétricos, distancia y demás.